Hola, queridos artistas artesanas. Bienvenidos a La Práctica, un podcast de arte y ritual. ¿Cómo es la cocina viva y vibrante de un proceso creativo? ¿Cómo es ir de la disciplina a la devoción, del esfuerzo al placer en nuestras prácticas cotidianas? De esto y de mucho más conversan Silvina y Guadalupe Bernique con sus invitades en cada uno de los episodios de este Detrás de Escena del arte de estar vivas. Hola, hoy antes de empezar les queríamos contar un poquito de qué se va a tratar la entrevista de hoy, la charla, la conversación, cómo surgió la idea de invitar a nuestra invitada. Y estamos abriendo las puertas de Desatanudos, que es un taller con el que nació Arte y Ritual hace 6 años. Y veníamos pensando en cómo se fue transformando tanto este taller en particular que empezó ya desde el nombre, ¿no? Empezó llamándose Arte y Ritual, después se llamó Raíz, en un momento tenía una versión que se llamaba Galaxias, bueno, y Semilla creo finalmente que también se llamó. puede ser, bueno, finalmente, y obviamente que todos los cambios de nombre fueron o vinieron junto con cambios de forma. Sin embargo, hay algo como del jugo, del extracto principal de lo que arrancó allá hace 6 años, post pandemia, que todavía sigue profundamente presente. Y bueno, veníamos con esa charla, ¿no? De lo que se transforma, lo que se metamorfosea y lo que insiste, lo que persiste. Y Sí, también el tomar conciencia que todos esos cambios fueron porque los necesitamos por alguna razón, ¿no? Como no era, bueno, ¿y ahora cómo lo cambiamos? Sino que había algo que nos pedía ese cambio de forma. Entonces ahora con este último cambio de forma, que ya es desde el año, no, es la primera vez que lo hacemos en este formato, nos parecía lindo invitar a alguien que charle, que nos cuente. Sobre sus propios cambios de forma, metamorfosis, renacimientos, cambios de rumbo, porque todos tenemos vidas dentro de nuestra vida. eh, y Desatanudos va a ser un poquito una invitación para todos ustedes a que se permitan esos cambios de formas, que se replanteen la forma que están tomando en este momento. Eh, Así que la invitación de charlar hoy con Jime Outeiro eh, viene desde ese lugar. bueno, allá vamos. Ahí estamos. Bueno, bienvenida Jime, bienvenidos todos y todas. Nos tomamos una larga pausa de la práctica, porque sí. Y acá estamos volviendo. Y tenemos de invitada a Jimena Outeiro. Y Jime, arrancamos siempre así, de lleno, preguntando lo siguiente. En general, a los invitados les hacemos una pregunta, pero que hoy te la vamos a cambiar. Lo que solemos preguntar es quién estás siendo hoy, como así, sin ir a la historia de la persona, pero hoy, como vamos a estar charlando de metamorfosis, de cuando tenemos muchas vidas dentro de una vida, le vamos a sumar una segunda parte, si tenés ganas, que es contarnos un poquito ese caminito de vidas que fueron entrando en tu vida, ¿no? Como esos cambios que por ahí fueron súper rotundos o más sutiles, pero como para saber un poquito nosotras y quien esté del otro lado, eh, cómo fueron esos zigzags en tu vida. Bueno, muchas gracias por estar acá y gracias por la pregunta. Es una pregunta ¿quién estoy siendo hoy? ¿Quién soy hoy? Que me está costando mucho definir. Ayer alguien que no me conocía me preguntó, ¿vos qué haces? Y me costó definir de qué trabajo. ¿De qué trabajo? Yo siento que generalmente cuando uno le preguntan, o a mí me pasaba, ¿no? Cuando me preguntaban, bueno, ¿quién sos? Hay mucho de la identidad que en mi caso estaba puesto en qué hago Mm. de mi vida, en términos de qué me da plata, ¿no? Como de qué trabajo,
define un poco quién soy. Para otras personas no es así, pero en mi caso me doy cuenta que sí, y en este momento, que estoy en un momento de redefinición de qué hago, de trabajo profesional, me doy cuenta que necesito encontrar como otras palabras para definir a la pregunta de quién soy. Me gustaría que cuando me pregunten quién soy, que mi mente no vaya automáticamente a qué hago. Mm. Porque aparte hoy es un poco confuso eso, me cuesta definirlo. Em, y es una buena pregunta porque a la pregunta de quién soy hoy, les diría que soy una humana que está buscando el camino. A los 43 años, donde pensé que ya todo iba a estar medianamente encaminado, siento que de vuelta la vida se abre con múltiples opciones, porque tengo el privilegio de poder elegir algunas cosas. Y, y que estoy navegando un poco el caos de no saber, de no tener casi ninguna certeza en este momento de mi vida. Em, Hay algunas personas que por ahí se definen, ¿no? Como soy mamá, y yo no tengo, no tengo una pareja en este momento, no tengo hijos. Y entonces definirme relacionalmente, que es una opción interesante, también me cuesta. Tengo muchos amigos, tengo a mi hermana que amo, a mi perro que amo, soy la tutora de un perro que es muy especial para mí. Y bueno, y eso, estoy un poco en la búsqueda. Como ven, no estoy pudiendo definir quién soy en Pero este está momento. perfecto porque están esos momentos en la vida y también un poco por eso que teníamos ganas de traer la pregunta de la historia, ¿no? De Mm. cómo llegaste a donde estás hoy, porque seguramente fue una secuencia de decisiones y de cambios de rumbo que hoy te traen a esta actualidad, ¿no? Y a esta también posibilidad de elegir y libertad y repensarte. Así que si querés contanos cómo, obviamente que va a ser caprichosa el recorrido que hagas, pero mirando para atrás, ¿qué cosas te dan ganas de contarnos Sí. que fuiste siendo en distintos momentos de tu vida? Bueno, siento que que ustedes están como navegando también la temática del arte y de la espiritualidad. Creo que en mi caso también están muy unidas, ¿no? Yo era una nenita pisciana muy extrovertida a la vez. Y era como la protagonista de todas las obras infantiles. Entonces, toda mi infancia estaba muy atravesada por esta cuestión más teatral. Hice teatro desde muy chica. Siempre real, caía siempre como la protagonista de las obras del colegio, desde el jardín, a los 3 años ya arrancó. Y había algo de eso que me daba mucho placer. Y y también muy motivado por mi mamá, que lo veía y que decía, bueno, esto, a ver, acá hay algo. Entonces, además del colegio, hacía teatro por fuera y siempre muy curiosa. Creo que hay algo como de una curiosidad, todo me interesaba, hacía arreglos florales, hice patinaje, como eran esas nenas que, deporte no, mi mamá me quiso llevar al club a hacer hockey y fue clarísimo. Fue como, no, esto no, pero arreglos florales sí. Iba con una amiga a una casa de una señora grande y ahí metíamos flores secas adentro Yo de jabones. también, ¿te acuerdas que te conté hace poco? No. O sea, cómo fui a parar ahí, no tengo ni idea, y que existiera ese taller para niños, no se entiende, pero Se ve que era de los 90 era sí, algo, no sé qué total. edad tendrán ustedes, En esos pero era cubos verdes, ¿no? Como que Vamos, metías las sí, flores. misma edad, misma edad. exactamente, exactamente. Bueno. Y, y había algo muy histriónico y muy expresivo, y escribía también. Y escribía, y en el colegio escribía, y me publicaban los cositos, como que había no solamente un lugar mío que también se sentía muy vista desde ese lugar, ¿no? Porque yo hacía cosas y me lo aplaudían, entonces había algo que evidentemente se sentía propio y se sentía también muy eh, reconocido. Y te diría que todo eso fue toda la infancia. Y hubo algo cuando empezó la pubertad y el secundario que se empezó a rigidizar ahí. Em, yo venía de una casa un poco disfuncional
y había algo del colegio donde yo entraba en una dimensión muy de disociación, ¿no? Como que el colegio era el lugar donde, bueno, no estaba todo eso que pasaba. Y para mi papá era muy importante ser buena alumna y yo evidentemente necesitaba mucho que mi papá me quisiera y me convertí en la mejor alumna, literalmente mejor promedio. Y empezó a pasar algo entre toda esa parte más artística y toda esa parte más intelectual que empezó a ganar lo racional, ¿no? Y hubo un momento donde entonces dejé teatro, me empezó a costar escribir porque entonces sentía mucha presión de que tenía que ser bárbaro lo que yo hiciera. Entró en mi vida un nivel de exigencia que registro muy de ese momento de la pubertad Mm. y mejor promedio y qué sé yo, y empieza, bueno, y siempre esta cuestión de leer mucho, leer mucho, leer mucho, que me gustaban mucho las películas, es muy gracioso porque yo de chica me gustan mucho las entrevistas. Cuando era chica veía en el cable algo que se llamaba The Actors Studio, no sé si ustedes lo conocen. Sí, Eran las unas sillas esas entrevistas. de director, ¿no? Sí, que le Sí. hacían a actores y a directores, y yo era muy chica y me encantaba. Había algo en general del cine, yo me imaginaba que me iba a ganar un Oscar, yo quería ser actriz cuando era chica. Y después, cuando me puse grande, dije, no, tengo que estudiar algo que sea útil, no sé, rentable, dineros. Vengo de una casa donde mis papás, los dos son profesionales, no había mucho espacio, no tengo, no tenía familia, nadie artista. Y a mí, yo estaba con un lugar de mucha rigidez y bueno, hice orientación, varios test de orientación vocacional porque no tenía idea. Podía ser desde bióloga marina, quería escribir guiones, quería, bueno, y terminé estudiando ciencia política. Ah, bueno. Tenía una de mis mejores amigas, tenía un grupo de amigos muy copados, siempre tuve muchos amigos, y mi grupo de amigos de la adolescencia estaba muy comprometido con causas y qué sé yo, y bueno, ciencia política, no sé, en ese momento me pareció interesante porque me gustaba viajar y dije, bueno, me gustaría ser diplomática. ¿Vieron? A los 17 uno no tiene idea, no tiene mucha idea, y yo dije, bueno, me parece bien esto o psicóloga. Estaba entre mil cosas y terminé decidiendo ciencia política por razones que me exceden totalmente. Y empecé a estudiar, no, ¿les voy a hacer todo el raconto de mi vida o estamos Si bien? querés, hace como hitos, así, o sea, porque me imagino que debe haber mil momentos, pero ponele, ¿tuviste tu etapa ahí? ¿Te recibiste? Me recontra recibí Ah, diploma de honor en la Universidad de ok, Buenos Aires, o sea, bien. imagínense. Pero cuando empecé la carrera me di cuenta que me gustan todas las materias hippie. No me gustaba relaciones internacionales, me gustaba filosofía política, me gustaba pensamiento científico. Y ay, la puta. No encontraba. Al final yo quería, mi idea era terminar la carrera y irme un año de viaje y ver qué quería hacer de la vida, porque me daba cuenta que para mí era muy importante qué hacía de mi vida, pero no encontraba dónde, qué. Y fui azafata. Me llamaron de Emirates, fui a unas entrevistas, una amiga me llevó, yo no quería ser azafata, pero una amiga me llevó y quedé. Y antes de recibirme, me faltaban dos materias, me fui a vivir a Dubái un año y medio. Y volví de Dubái y dije, bueno, me voy a recibir, pero yo quiero hacer otra cosa. Y me acuerdo que me metí a hacer un coso de guión en el Rojas, a estudiar guión de cine. Dije, bueno, por ahí vuelvo a lo artístico. Pero después finalmente empecé a hacer entrevistas, quedé en un ministerio, terminé la carrera, quedé en un ministerio, hice un montón de entrevistas en diciembre y empezaba en marzo. Y en el medio una amiga que trabajaba en una agencia de publicidad, todo es random, ¿eh? Una amiga que trabajaba en una agencia de publicidad me dice que era en ese momento la agencia más top, más canchera, todos trabajaban en una mesa larga, todo era para mí un sueño. Me invita a la fiesta de fin de año y me dice, Gorda, en el verano que estás sin trabajo, porque yo había vuelto a Dubái con ahorros, pero empezaba recién en marzo en el Ministerio de Defensa había quedado. Me dice, ¿no querés venir necesitan una recepcionista en la agencia, ¿no querés venir a cubrir el puesto 2 meses? Bueno, dale, le digo. Y me voy a la agencia de publicidad. Y me vuela la cabeza, porque eran todos creativos, hacían cosas locas, me parecía bárbaro.
Y después de los 2 meses, la dueña de la agencia me dice, mirá, no sé qué ofrecerte, pero quiero que te quedes. Y yo dije, bueno. Y llamé al Ministerio de Defensa y dije, no voy a ir al final. Me dijeron, pero estás loca, hice 25 entrevistas para entrar. Sí, no, al final no, no voy a ir. Y me quedé trabajando en esta agencia de publicidad, donde estuve durante 8 años. Em, y terminé, fui productora un tiempo, haciendo producción, y después terminé trabajando en estrategia de comunicación. ¿Qué edad tenías, Jime, cuando o sea, cuando entraste, esos 8 años, ¿cuándo fueron? ¿De qué edad a qué edad? Tenía Para darnos una idea. 23, o sea que fue hasta los Ah, 30, tus 20s. mis 20. Claro, porque yo me fui a Dubái a los 21 o 22, sí, más o menos. 23, 24 tendría cuando volví. ¿Y cómo Bueno, fue la salida de ahí? ¿y cómo fue la salida ahí? Que claro, lo que me empezó a pasar es que yo me empecé a dar cuenta que me gustaba lo artístico, me gustaba lo creativo, pero no me importaba nada vender cosas. Y me empecé a sentir que, che, mi vida no quiero hacer esto, yo no quiero vender cosas. La publicidad no me gusta. Entonces tenía la opción de seguir creciendo ahí y digo, pero no quiero. Y no podía salir, no encontraba para dónde, un poco de vuelta, ¿no? Como tenía esta sensación de no quiero estar acá, pero no encontraba para dónde. Y me fui de viaje. Me acuerdo que me fui a hacer el Camino de Santiago. Me tomé un mes Mm. de vacaciones y me fui a hacer el Camino de Santiago de Compostela, que fue muy hermoso. Y volví y fue claro como el agua. Dije, no puedo estar acá y renuncié sin nada. Dije, no, no importa qué, voy a renunciar y renuncié. Sin nada, no arreglé, no es que me fui como... Dije, me voy, se terminó esto. Y al toque me ofrecieron trabajar en política, en comunicación política. Que yo nunca pensé que iba a volver a la ciencia política y dije, bueno, no sé si me interesa tanto, pero me parecía un buen giro de la trama, como hacer algo que no, yo tenía había hecho toda una carrera en comunicación, en estrategia de comunicación, y me ofrecían laborar en campañas, comunicación política, y dije que sí. Y bueno, y trabajé mucho tiempo. Empecé a tener clientes, empecé a trabajar en comunicación política y después empecé a tener clientes de comunicación freelance. Entonces fui haciendo un proceso de trabajar en relación que para mí esto fue el salto más importante, que me di cuenta también que había algo de trabajar en relación de dependencia que me, no, que me ahogaba. Me acuerdo que a veces en la agencia iba a reuniones un miércoles a las 3 de la tarde y veía gente corriendo en un parque y decía, ¿de qué vive esta gente? En mi cabeza yo tenía la idea de que uno trabajaba 9 a 18 en lugares. Toda la humanidad, claro. Ya esa palabra, ¿no? Recién cuando lo dijiste fue como en relación de dependencia, como que nunca me había puesto a pensar. Ahora recién lo nombraste, fue como, wow, como qué fuerte esa Totalmente. palabra también, ya cómo se nombra, ¿no? Empecé a sentir esto de, che, yo no quiero pedirle a nadie permiso para irme a un médico. A mí me gusta mucho viajar y tuve la posibilidad de viajar y por ahí me he ido 2 meses de viaje, 3 meses de viaje. Tenía por ahí que renunciar a un trabajo para irme de viaje, que me pasó un poco con esto de política, hice un trabajo muy intenso, después renuncié, me fui 3 meses de viaje. Y digo, che, yo quiero tener ganas de un miércoles a las 3 de la tarde estar caminando en los bosques de Palermo si así tengo ganas, pero no sabía cómo hacer eso. Entonces, mientras trabajaba todavía en relación de dependencia en política, empecé a tener mis propios clientes, empecé como a armarme con una amiga, a hacer algunos trabajos freelance. En ese momento Dalia, una amiga que tenía un negocio, me ofreció trabajar con ella. Entonces yo terminé renunciando a la política, haciendo algunos laburos míos freelance, trabajando medio tiempo. Empecé como esta idea de a trabajar medio tiempo en un lugar y trabajar en otras cosas. En el medio de todo esto que yo les estoy contando, a los 30, cuando estaba muy en crisis con la publicidad, muy en crisis con la publicidad, yo veo
un día, estaba en pareja también, muy en crisis, y veo un posteo de Facebook que decía Tarot de Marsella, Alejandro Jodorowsky. Ah, te iba a preguntar justo cuándo había entrado el tarot en toda esta Ahí, historia. antes de la política, Ok. tipo 30, yo estaba ahí como en este momento donde no sabía qué hacer, pero sabía que no. Y yo había estudiado, después de grande, empecé con terapia, empecé a darme cuenta que ese lugar súper rígido que tenía, necesitaba ablandarlo. Y volví a hacer teatro de grande, ya elegí un lugar, empecé a hacer teatro, hice 4 años de teatro. Y en teatro habíamos visto mucho, yo había visto mucho las pelis de Jodorowsky por determinadas temáticas que tocábamos justo ahí. Y cuando vi Tarot y Jodorowsky, algo, una llama se prendió en mí, porque yo de chica leía el tarot de total pisciana, de adolescente. Una vez le llegó a mi mamá en una revista él un mazo de tarot, que todavía lo tengo, y No. le empecé a leer el tarot. De chica yo empecé a leer el tarot y después me compré las runas y después leía las manos, pero todo de cara dura, no sabía nada. Pero al punto que le leía a mis amigas, le leía a las mamás de mis amigas, pero no sabía nada. Y después cuando ya empecé a trabajar, me fui a Dubái, todo eso quedó en el olvido, empecé a trabajar y todo eso quedó en el olvido. A los 30 resurge en este posteo que decía Tarot de Marsella, curso, y me meto a hacer mi primer curso del Tarot de Marsella, un poco con esta idea de hacer algo que me gustara. Estaba en un momento donde sentía que nada de lo que hacía en mi vida me gustaba. Estaba en una pareja que no me gustaba, estaba en un trabajo que no me gustaba, y empecé tipo hobby, empecé a estudiar, y me copé. Y siempre digo que el tarot es muy, para mí fue como volver a reconectar espiritualmente. Yo era esas nenas que abrazaban árboles, como que había una parte mía muy eh, como muy del orden del interés por los mundos invisibles siempre, que en el momento donde me metí en la facultad, la academia, todo eso medio que se cerró, y a los 30 algunos dirán en el retorno de Saturno, las que sabemos de astrología, volvió. Y estudié tarot y después empecé a dar clases de tarot, pero todo hobby. Yo hacía mis trabajos importantes, muy importantes, trabajaba con presidentes y los sábados me iba todo el día a fe al negocio de Dal a leer el tarot y daba clases, pero como hobby total, 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 total. Empecé a estudiar astrología, dije voy a hacer un cuatrimestre de astrología, me terminé metiendo en Casa 11 y estudié toda la carrera de astrología. Y en el medio se iban dando estos cambios, donde, bueno, dejé de trabajar en relación de dependencia, me empecé a alejar de la política y digo, bueno, ¿qué hago? Tenía algunos clientes y ahí aparece la posibilidad de hacer un podcast. Ah, Yo escuchaba podcast desde 2008. O sea, en la web. Nadie sabía lo que era un podcast y yo, como soy ascendente en Acuario, escuchaba podcast yanquis, porque no había en Argentina, no había de habla hispana podcast. A través de la web. claro. Escuchaba podcast y cuando, bueno, empezó Spotify y empezó a ser cada vez más frecuente, yo era fan. Fan, siempre escuché mucho podcast. Y en un momento, con dos amigas, con Dalia y con Laura, que teníamos un grupito y nos íbamos a tomar birras y charlábamos, dijimos, ¿por qué no hacemos un podcast? Y ahora todo el mundo tiene un podcast. Ahora es como muy Obvio. fácil hacer un podcast. En ese momento, estamos hablando de 2018, 2017, 2018, era algo bastante raro. Y también, como las mejores cosas que pasan en mi vida, empiezan como hobby. A ver, esto que me da un montón de placer hacerlo y bueno, despegó. Concha Podcast se convirtió en en un momento, durante varios años fuimos el podcast más escuchado de Argentina. Ahora es impensable eso porque ahora se metió el mainstream en el podcast, Claro. pero en el momento donde los podcasts eran solo Independiente, sí. independientes, nos fue muy bien, tuvo mucha resonancia y fue muy zarpado eso para mí. Fue como la primera vez que hice algo que digo, wow, esto no tiene una estrategia, no tiene un sufrimiento, un esfuerzo, y sin embargo es puro placer y es puro éxito. No económico necesariamente, pero en términos de resonancia, de visibilidad, de sentir que estábamos haciendo algo que era importante para nosotras y para la gente que lo escuchaba, el podcast, y me cambió la vida.
me cambió la vida, se hizo muy conocido me dio la posibilidad de entender que toda esa parte mía más histriónica, más artística, de que tenía algo para decir, podía tener un- una forma de ser encauzada, ¿no? Y que el trabajo no era solo, bueno, hacer algo, pasarla un poco mal y tener plata. Digo, a mí me fue siempre muy bien en en mis carreras más importantes, convencionales, pero yo no era feliz. Es increíble cómo a veces uno puede hacer cosas muy bien pero que no te gustan. Y con el tarot y con el podcast empecé a descubrir espacios que eran muy personales, que eran muy verdaderos, que eran muy placenteros y que me iba muy bien. Y fue, lo digo y casi que me emociono, fue Mm. muy importante para mí ese descubrimiento. No, no estaba en mi horizonte de sentido. No vengo de una familia donde eso fuera posible. Fue un camino que tuve que ir descubriendo yo como una posibilidad. Sí, como Em, recuperar también ese ser vista, ¿no? Y ese ser centro o lugar de visibilidad importante. Y qué 100%. loco esto que decís que por ahí fue un lugar donde vos encontraste, entre comillas, el éxito y el donde sentiste que se alinearon un montón de tus necesidades más viscerales, pero que no necesariamente era algo económicamente, no sé si ustedes ganaban plata con eso o no, pero nos pasa mucho en el mundillo del arte. Que tendemos a confundir como que te vaya bien significa que ganes plata con eso, o Mm, solo sos artista de verdad si ganás plata, si vivís de tu labor artística. mm. Y en nuestra experiencia y en mucha gente que viene a los talleres, como que hay algo que no necesariamente va por el mismo carril, ¿no? Como uno puede encontrar toda esa satisfacción cuando tal vez no te está dando la plata, ¿no? No sé cómo fue el caso de ustedes, pero me imagino que seguías teniendo otros trabajos mientras. Sí, siempre tuve otros trabajos. Claro. Nunca nos dedicamos. Me hubiera encantado igual, ¿eh? A mí dedicarme solamente Obvio, al podcast. hermoso, que te paguen por estar ahí charlando con amigas. Todo mi corazón estaba puesta ahí, ¿no? Hicimos algo de plata, pero nunca la suficiente como para poder soltar el resto de nuestros laburos y dedicarnos solo a eso. Creo que porque no quisimos tampoco, hubo algo que no se terminó de armar. Creo que se podría haber hecho. En general, en mi experiencia, pero no sé si esto es así para todo el mundo, no me gusta decir cosas como verdades. Universales, sí. En mi camino y en mi experiencia, las cosas que me dan mucho placer y que hago terminan convirtiéndose en trabajos que me dan plata. Mm. Tiendo a pensar que cuando a uno algo le gusta mucho y le da mucho placer y lo hace con placer, puede sostenerte también económicamente, pero bueno. eh, Digo, no, no nos daba plata, una plata por ahí mensual, pero también esa visibilidad hizo que después, si yo abría un curso de tarot, se llenaran Sí, los se te cursos de tarot. facilitaran y que se te abrieran mil puertas. Se te La abren puertas. Entonces, visibilidad. Mm. ¿cómo lo medís? Por ahí Sí, no es sí. lo que te da plata para sostenerte en el día a día, pero yo creo que hay algo de hacer que no sabes a dónde te puede llevar y por ahí no te da plata. No sé, ahora estoy haciendo otro podcast con Lau que amo y me encanta. Y no nos da plata, pero no sé a dónde me va a llevar. Yo ya descubrí que cuando tenés la posibilidad de dedicarle tiempo a algo que te gusta y hacerlo bien, y hacerlo fundamentalmente, que es la diferencia entre que algo suceda y que no suceda, ¿no? Porque Que quede en la muchas ideas. idea hermosa, romántica y que nunca se concrete, ni hablar. Total, pero poder hacerlo, eh, siento que la ganancia aparece de formas que por ahí uno no las considera. Sería Sí. re injusto para mí, Concha, siento que me dio todo. No Mm. me sostuvo, o sea, no pude dejar el resto de mis trabajos, pero en realidad me sostuvo de múltiples maneras. Fue algo espectacular en muchos sentidos en mi vida. Entonces, creo que tampoco, no le hubiera querido pedir también que fuera solo mi único trabajo. Claro. Eh, Jime, y una pregunta, porque en relación a esto de irnos transformando, que siempre implica como pequeñas muertes y renacimientos, em, hasta ahora, pre-Concha, todas las transformaciones tuvieron que ver con
salirte de un lugar en donde no había ese placer o donde vos no encontrabas ese sentido. ¿Cómo fue en el caso de Concha cerrar una etapa de algo tan placentero? Uf, fue durísimo, 7 años. No fue duro la decisión, fue reconsensuada, fue una sensación compartida. Nosotras somos amigas, hicimos mucho trabajo personal también, porque el podcast éramos nosotras tres y obviamente durante esos 7 años pasó de todo. Hicimos hasta terapia de grupo las tres para charlar sobre las cosas que iban emergiendo en esa sociedad también y qué nos pasaba con eso. Entonces no hubo que una quería seguir, fue como recontra consensuado, muy lindo en ese sentido. Nos fuimos dando cuenta que, viste que a veces la vida se impone, ¿no? Como Mm. nos fuimos dando cuenta que justo nos encontramos para ver qué hacíamos ese año y todos teníamos viajes largos en distintos momentos. Era casi como todo el viaje, todo el año estábamos viajando. Dijimos, che, no hay espacio para el podcast este año. Ah, por ahí es que, ¿no? Y fue una charla re linda, re emotiva, donde lo decidimos y yo por mi parte no, creo que ninguna de las tres tuvo dudas de que era lo mejor, que era necesario. Y aún así, para mí, fue como, bueno, ese espacio que me dio tanto placer, que me sostuvo tanto, que me dio este lugar de sentir que mi proyecto, que mi creatividad, que mi proyecto creativo estaba muy puesto ahí. Bueno, cuando eso no está, ¿qué pasa? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Cómo sigue la propia creatividad siendo encauzada? ¿En qué lugares, no? Y bueno, en eso estoy, con algunas pistas, quizás. Em, Sí, también pienso en cuánto de la identidad se te debe haber volcado ahí, ¿no? Como presentarte ante alguien cuando estabas haciendo el podcast era, tengo un podcast, tal podcast, mira, ¿no? cien por Como ciento una tarjeta de presentación súper avalada y de repente eso no 100%. está y ahora, bueno, Mucha ni idea, inseguridad, sí, totalmente. Aparte, ¿podré hacer algo yo que sola, sí. esté a la altura, yo sola? Sí, empiezan todos esos fantasmas. A mí me pasó eso, no quiero hablar por las chicas, no sé cómo será el proceso de ellas, o sea, un poco sé, pero digo, a mí me repasó eso, porque además vengo como de unos años de unas cuestiones personales familiares muy intensas y muy demandantes. Entonces como que tampoco tuve mucha energía ni mucho tiempo para poder decir, bueno, voy a crear algo, ¿no? Que siempre está la idea y las ganas. Aunque sigo haciendo un podcast con Lau, que está buenísimo. Tengo otro podcast que ahora está en pausa con una amiga, un proyecto de tarot, que son como unas desveladas, unas veladas de tarot. Hago retiros, digo, hago múltiples cosas. Siento que de cualquier manera, ahora mi vida se convirtió en yo creo mis propios trabajos. No Mm. sé, doy cursos de tarot, hago retiros, doy sesiones, hago mis podcasts. No es que tengo a alguien que viene y me dice trabaja de esto, sino que yo, con lo maravilloso que es y con lo exigente que es también, una crear su propio sostén material a través de su creatividad, de su voz, de tu visión del mundo, ¿no? Em, no lo, y a veces digo, ay, cómo me gustaría, que me hubiera gustado tener el trabajo en la Corpo, hacer 15 años que estoy en Unilever, que me hubieran dado un auto, viste, como que decir, tener unas certezas, pero a la vez digo, en realidad, siendo coherente con quien yo soy, es re coherente con quien yo soy esto. Y creo que esa es una tranquilidad que por más que por momentos diga Dios santo y la Virgen, ¿para dónde va a ir mi vida? La tranquilidad de haber sido auténtica y coherente con una misma creo que es muy valiosa, muy valiosa. Te da un tipo de paz que yo no sé si, que yo no tenía cuando estaba en trabajos que me daban plata y prestigio, entre comillas, Mm. pero que no se sentían coherentes conmigo. Era como, era falso, era y a mí me cuesta lo que no es verdad, me cuesta si no es de verdad, me cuesta una relación, si no es no puedo sostener nada
que no se sienta totalmente coherente conmigo y eso es una bendición y una maldición, porque bueno, acá estoy haciéndome preguntas que otras personas a mi edad ya tienen muy respondidas. O que Pero no se bueno, atreven a hacer, ¿no? También, digámoslo. y es exigente hacerse esas preguntas honestamente, Mm, porque muchas veces la respuesta pide un cambio. mm, Y ese cambio hay que pagar un precio muy alto a veces para hacer determinados cambios en la vida, que creo que igual no tienen por qué ser rotundos, ¿viste? Como está esta idea para mí de pateo el tablero, tengo el trabajo en la corpo y ahora me pongo un chiringuito en la playa. Hay gente que lo hace, hay gente para la que será coherente con su estructura hacer eso, pero la verdad es que eso es muy aterrador. Yo siento que en este recorrido que les hice rápidamente se sintió muy orgánico, como fui tomando mm, pequeñas decisiones que fueron abriendo. De hecho, muchas veces cuando las decisiones las tomé en base a la intuición, en base a sentir que había algo interesante en ese recorrido, pero yo no sabía, no tenía diseñado para adelante cómo iba a ser. Nunca me hubiera imaginado que iba a tener un podcast, nunca me hubiera imaginado que iba a trabajar en política. O sea, cosas que no fui diseñando, fui tomando pequeñas decisiones que no tenían sentido para nadie más que para mí. Cuando yo les dije a mis papás que no iba a trabajar en el Ministerio de Defensa y que me iba a quedar de recepcionista en una agencia de publicidad, no tenía ningún sentido esa decisión. Claro. Ningún sentido. No tenía sentido. Yo estaba tirando por la borda 5 años de carrera de mejor promedio. No tenía sentido, pero para mí tenía sentido. Y como esas tomé varias que no tenían tanto sentido, pero que, bueno, después con el tiempo dije, no, sí, para mí tenían sentido, tuvo un sentido esto. Jimé, no me acuerdo si fuiste vos o Lau en el último episodio de Sana, que hablaron del tracker. ¿Eras vos? Sí, yo Mm. soy fan, Me lo encantó amo. esa imagen, por ahí si querés contarnos como Sí, de que todo lo que acabas de decir era esa de la sensación, ¿no? Como de haber ido siguiendo como ciertas pistas y estando como muy presente en ese momento y bueno, no sé si el león estaba ahí o no, bueno, veremos el último día, ¿no? Pero como algo de ese olfato sentí, ¿no? Con lo que venías contando. 100%. Hay un autor que se llama Boyd Barty, que es sudafricano, que él es un em, tracker, en castellano sería un rastreador. Rastreador, justo vi que Herzog, lo ubican a Sí. Werner Herzog, el director, hizo un documental ahora en África sobre elefantes y eh, entrevista o muestra a los a estos rastreadores africanos de los que les voy a hablar. Se dice que es el oficio más antiguo del mundo porque los humanos, que tenemos muy poca capacidad de defendernos biológicamente, somos muy blanditos y muy vulnerables, necesitamos estar muy em, conectados con el ambiente para poder rastrear peligros, comida. Entonces estos rastreadores de estas tribus africanas es casi espiritual. Hacen lo que en inglés sería como una tuning con la naturaleza, se ponen como en la frecuencia de la naturaleza y empiezan a buscar pistas. Si quieren cazar, lo que hacen es miran huellas, miran un pastito que está un poquito cortado, lo que para cualquiera de nosotros sería nada. Ellos ven un mundo vivo, ven la historia en el paisaje a través de estar conectados, de poder rastrear huellas. Entonces, la cacería se convierte en un rastreo que por ahí les lleva días, donde por ahí el viento se mueve y huelen un olor y cambian y van buscando a los animales de esa forma. Yo lo estoy contando muy rápido y muy mal, probablemente, pero la idea, este Boyd Barty, que él creció en Sudáfrica y fue casi criado por estos rastreadores, él escribe un libro que se llama en castellano sería guía de un rastreador de leones para la vida, o rastrear la vida como un rastreador de leones, no sé. La idea es que uno puede ponerse, que hay como dos formas, ¿no? Como que uno puede decir, bueno, voy a planificar mi vida, voy a hacer esta carrera, después voy a hacer esta especialización, después voy a hacer esto, y planifico mi vida. Eso es una forma. Y la otra forma es como un rastreador ir rastreando la vida, que significa estar en
pleno presente, totalmente conectado con el entorno y ir rastreando lo que las huellas, las pistas que la vida va dando de para dónde. Que en mi caso las huellas, las pistas eran alguien que me decía algo y yo, eso me resuena, ¿no? Como que empiezan a aparecer si uno está abierto, disponible, presente y tiene la libertad para poder cambiar el rumbo en cuanto cambia la pista. A veces uno tiene por ahí responsabilidades muy asumidas y es muy alto el costo de decir, bueno, sí, me encantaría tener la libertad para que ir por acá, pero no puedo en este momento, ¿no? Como, bueno. Creo que es creo que es como una especie de negociación permanente que uno va haciendo con la vida en términos de cuántos compromisos asumo que no puedo deshacer y cuántos compromisos no asumo justamente para tener la libertad de poder decir, bueno, ahora va para acá. Y yo en el podcast, en ese episodio que vos mencionabas, decía que, bueno, hasta ahora en mi vida siempre me guió como un principio de libertad en el que ahora me doy cuenta que fui tomando decisiones en pos de no quedar agarrada ni demasiado comprometida con nada que no me permitiera dar estos giros. Que no es que no es la historia de todo el mundo y que no creo que sea lo que todo el mundo tenga que hacer, porque si no parece como una romantización de esto es la posta. No, yo creo que también tiene un montón de consecuencias en mi vida hoy, porque estoy también muy perdida o muy sintiendo, me está faltando un montón de seguridades que otras personas por ahí tienen. Y creo que hay estructuras psíquicas y posibilidades que te permiten hacer esto o no. O por ahí ni querrías hacerlo así. Por ahí te gusta tener definido qué vas a hacer por los próximos 30 años de tu vida. Estás en paz con eso y me parece que está re bien. Es re difícil ser humano, lo que a cada uno le funcione, ¿no? Pero bueno, me Sí, parece que la metáfora del Con Wada nos reíamos cuando las escuchábamos porque nosotras nos sentimos en un momento como del otro lado, en el sentido de que estamos en pareja hace casi 20 años, tenemos dos hijos, ¿no? Como eso, las pequeñas decisiones que uno va tomando te terminan poniendo en un lugar en el que uno tiene que replantearse esto que decías de ese equilibrio entre la libertad suficiente como para ir siguiendo esas pistas y los compromisos que uno fue asumiendo que se convierten en prisiones que no te dejan moverte del sendero, ¿no? Entonces, cómo en la realidad de cada una, cómo ir ejercitando cómo ir modulando esa libertad, ¿no? Como, ¿qué significa por ser libre para cada uno? 100%. Y en ese sentido yo creo que todo el tiempo estamos diciéndole que no a un montón de posibilidades. Incluso yo, que soy una persona que no tiene tantos compromisos y que, bueno, todo el tiempo estoy eligiendo algo que deja de lado. Para una persona como yo que piensa que podría ser realmente bióloga marina y vivir o vivir en África, en una reserva de elefantes, o trabajar en, no sé, realmente mil vidas posibles, todo el tiempo le estamos diciendo que no, mucho más le estamos diciendo que no a la vida que lo que le estamos diciendo que sí. Pero me parece que tenemos muy poquito margen de maniobra para decir que sí. Ahora, creo que sí es importante que cuando uno dice que sí a algo, hacerlo con el mayor convencimiento y con la mayor sensación de que es honesto, coherente y que quiero hacer esto. Porque después eso va a tener consecuencias. Como hoy yo me encuentro que tiene consecuencias la vida que elegí. A los 40 y pico de años uno se empieza a dar cuenta de las consecuencias de las decisiones que tomó. Y por ahí si yo hubiera decidido casarme y tener hijos, em, no pasa nada. Si lo hubiera hecho desde un lugar de, che, en ese momento estaba re on board con esto y re quería hacer esto. Bueno, tengo que hacer el duelo de que esa decisión implicó que hoy hay cosas que no voy a poder hacer. Como yo tengo que hacer el duelo de que, bueno, hoy por ahí ya no voy a tener hijos. Y tomé esa decisión. Y es un duelo. Nada es para mí blanco o negro. Yo estoy haciendo el duelo de un montón de cosas que no fueron por las decisiones que tomé. Ujú, total. Y Nosotros hay una imagen que nos encanta, que estamos trabajando un montón a raíz de un taller que damos, que se llama Desatanudos, que es la de los nudos, ¿no? Y que tiene como mil aristas por donde se puede meter,
pero hay una en particular, como que en general nuestro primer lugar es, bueno, desatar los nudos, los bloqueos creativos, ¿no? Como, bueno, como hacer lugar. Pero después, yo vivo cerca del río y los nudos son fundamentales para que los barcos no se escapen y se pierdan, ¿no? Y al mismo tiempo voy viendo cómo, según la marea, el nudo, o sea, el cabo, la soga, tiene que estar más suelta o más tirante. Y son todas esas cosas como yo lo pensaba en relación a la vida, ¿no? Como a veces necesitamos esas, o sea, algún nudito necesitamos, creo que siempre, ¿no? Esto, una 100%. amiga, un lugar, un animal, o sea, algo como que ancle, o mismo el propio cuerpo, las propias prácticas. Y después como esa soga que sí, que hay momentos que necesitamos como que esté bien larga y que el bote se bambolee y otros momentos que necesitamos más esa tirantez, ¿no? Como si fuese como, bueno, como en esa metamorfosis en la que nos vamos nada, cambiando y siendo nuevamente eh, lo mismo y lo diferente. Bueno, necesitamos como de esos posibles nudos, pero siempre con una tirantez distinta, ¿no? Yo creo que es todo el tiempo, cuando doy mis cursos de tarot, digo que el tarot es como un camino de entender la polaridad. Y para mí sirve mucho el nudo en términos de, vos decías como a veces tiene que estar más tirante y a veces está más suelto, ¿no? Y en esta polaridad entre lo seguro y el riesgo, ¿no? Que por ahí el riesgo está más asociado con la libertad y la seguridad más con la pertenencia, con el compromiso, no creo que puedan ser o uno completamente o el otro completamente. Creo que los humanos necesitamos ambas cosas. Eh, a veces es un pulso, ese diálogo, ¿no? Y Mm. por momentos está más de un lado, de hacer casita, de sentir seguridad y certeza, y a veces más del otro. Y después hay vidas que tienen más un tono y más otro, pero creo que en general, y esto ya es más espiritual, esto es más como de una cosmovisión que tengo, creo que la vida se trata de permanentemente hacer dialogar y balancear polaridades. Y creo que cuando uno está en cualquier polo, no tiene que ser este, pero cuando uno está muy en un polo, el otro está presente de alguna forma. Entonces estoy muy haciendo algo convencional o seguro, y por ahí tengo a mi hermana que es En el una campo loca aparece. Sí, bárbara. sí. Digo, somos seres que están, la vida tiende al balance, pero no solo en nosotros, sino como a nuestro alrededor esas energías se van balanceando. Creo que estamos expresando todo el tiempo las posibilidades de lo humano, cada uno, en ese sentido. En la vida propia y con otros, ¿no? Como en fractales más grandes también. Totalmente, sí. Y Jime pensaba recién, mientras charlabas hace un ratito, en qué papel sentís que ocupó en todo este recorrido y en la posibilidad de tomar esas decisiones el hecho de analizarte, las terapias, ¿no? En esto que muestran en el podcast de Sana, de las mil y un terapias, e incluso el tarot, ¿no? Como una herramienta de autoconocimiento. eh, ¿Sentís que en alguna medida el haberte dedicado durante todos estos años en hacer estas prácticas te ayudó mucho a ese tracker interno que estaba más disponible para dejarse informar por lo que estaba ocurriendo en el presente? 100%, no me imagino. Lo que pasa es que es muy, hablando un poco de la identidad, ¿no? Y de qué te da identidad y qué no te da identidad. Em, no me imagino cómo es mi vida sin la terapia. Y cuando digo la terapia, no es solamente el psicoanálisis o una terapia, las terapias. Mm. Desde muy, muy chica, yo a los 5 años fui por primera vez a una psicóloga, porque mis papás se separaron no muy bien y fui a terapia a los 5, fui a terapia a los 11. Cuando pude, fui a terapia a los 17 yo, ya empecé yo. Y después con mi primer sueldo, me acuerdo, eh, lo primero que me pagué fue mi propia terapia. Y me salía, no sé cómo explicarte, creo que el 60% de mi sueldo era en hacer terapia. Yo tuve desde chica algo que es muy inexplicable, que tiene que ver como una sensación de que
venía por esta sensación de haber crecido en una familia muy disfuncional y la sensación de yo necesito no repetir. Mm. Lo puedo decir ahora en estos términos, pero cuando era chica se me armaba, "Ay, yo voy a ser feliz a pesar de ustedes, hijos de puta". Ah, Y ahora me doy cuenta que es que uno nace en el lugar donde tiene que nacer, igual, y ahora mis papás, digo, respeto por esas personas que hicieron lo que pudieron, con lo mejor que tenían, pero había un impulso muy claro mío de hacer terapia desde muy chica, muy consistente, distintas terapias, de buscar formas de esto, de encontrarme, de encontrar algo que fuera, cómo estar mejor, cómo estar más alineada, cómo sentirme mejor, ¿no? En la vida. Como no darme por vencida nunca de esto y bueno, esta es la vida. No, no. Una cosa medio que no puedo describir. Ahora hicimos un episodio sobre psicoanálisis con Ensana y al final yo le termino diciendo en nuestra entrevista, creo que al final ya perdí la ilusión de que voy a hacer terapia porque un día voy a resolverme Mm. y voy a ser feliz, porque creo que así arrancó la ilusión infantil. Voy a hacer terapia hasta que sea feliz. Y ahora me doy cuenta que no me dio la terapia la posibilidad de ser feliz, pero me dio una profundidad y una capacidad de verme y de ver el mundo de una forma que es muy constitutiva de quién soy. Y que ya lo que le dije es, creo que ahora me doy cuenta que lo hago porque lo disfruto, porque me da placer. Como es una, y no tiene, y justamente hablábamos de esto, como el nombre del podcast de ustedes, como ya para mí ni siquiera tiene que ver con un objetivo, tiene que ver con que ya los espacios terapéuticos son más una práctica. Es una práctica que ya, donde ya no estoy buscando resolverme, que todo se resuelva, sino que estoy sintiendo que es un espacio valioso para sostener. En los momentos donde siento que hago unos avances, en los momentos donde siento que hay una meseta donde no pasa nada, me parece muy valioso un espacio para sostener, para mirarme, para entenderme, porque me permite entenderme a mí, pero me permite también entender mis vínculos, entender otras personas. Y después eso está en todo lo que hago, están los podcasts que hago, están las sesiones de tarot que doy, estoy en los cursos que hago. Todo eso está absolutamente atravesado por mi proceso terapéutico, porque es una forma de entender por la vida, ¿no? Como somos humanos en un cuerpo, en una vida compleja, o sea, no digo que es para todos esta forma, pero no entiendo mucho a la gente que no se hace preguntas sobre eso. Sí, o que No no sé. pide ayuda para transitarlo, ¿no? Porque en un punto todas esas terapias o prácticas son como ayuditas de gente que ya pasó por ahí y sintió que eso lo ayudó, y entonces son como manos que nos tiran, ¿no? Para seguir en el camino. 100% pedir Sí. ayuda, no Mm. está tan fácil a veces. no, no, y pensaba que vos hace un ratito dijiste como que sentías que habías elegido como no comprometerte, pero ahí acabas de hablar de un recontra compromiso, ¿no? Como, o sea, es ese compromiso con vos misma, ¿no? Como que en general asumimos que el compromiso es con uno otro o con... eh, Bueno, es el más visible, ¿no? Como, estoy claro, en pareja hace 20 años. Bueno, sí, igual sí, o un compromiso. trabajo, pero... Bueno, sí, ahora que me estoy a los 43, a los 42, 43, que me empecé a hacer preguntas de gente grande, básicamente, que es, che, ¿qué hice hasta acá? ¿Qué decisiones tomé hasta acá? Uno de más joven va tomando, o yo por lo menos, decisiones medio como ni idea, hago esto, quiero hacer esto, hago esto. Y ahora digo, pará, a ver un poquito, revisemos las decisiones que tomamos, ¿estamos en paz con estas decisiones? Y sí. eh, Siento que todo ese proceso terapéutico es una base re concreta y re sólida y de verdad es con lo más comprometido que hice en mi vida es ese proceso y que no es abstracto. Hoy me da unos recursos para estar en la vida, para desplegarme que no tendría, no me imagino mi vida sin eso. O sea, no sería yo, ¿no? Sería otra persona. Mm. Sí, y Creo que también vale la pena. esto que decías con Laura en el podcast del vacío, yo creo que ser capaz de sostener estos periodos de vacío que son tan
que se pueden sentir tan desamparados, ¿no? Mm. Como si uno no tiene ese tipo de ancla, lo evadís de una manera u otra, ¿no? Te metes en un trabajo y poder sostener el vacío. ¡Uh! Es dificilísimo, es de las cosas más desafiantes, creo, que viví en mi vida, estos últimos meses, años, les diría, donde por algún motivo que todavía no identifico, que creo que en algunos años miraré para atrás y entenderé de qué se trató este momento. em, Estoy como en un lugar de no certeza en términos profesionales, en términos de pareja, en términos materiales en general en mi vida. La vida, los últimos 2 años, 2 años y pico, se fue, en esto de que parece muy romántico lo de rastrear la vida, pero a veces la vida hace unos movimientos que vos decís, negra, te pido por favor. En los últimos 2 años no dejó títere con cabeza en mi vida. Se llevó realmente casi todo de los lugares donde yo me apoyaba. Es como si me hubieran sacado la silla y estoy ahí en ese lugar de vacío, pero un poco lo charlaba con mi psicóloga, bueno, no, todo el recorrido que tengo es un lugar para apoyarme, invisible. En esto que les digo que siempre me gustaron los mundos invisibles, em, como no tiene no se puede ver algo concreto del proceso terapéutico, pareciera que no Claro. existe, pero en realidad es re concreto el sostén que te da interno es sostener esa práctica, ¿no? Como las prácticas, yo cada vez más estoy como pensando en la importancia de sostener prácticas que no tengan un objetivo, que no sean para algo productivo. Viste, vivimos en esta época tan, todo tiene que tener un sentido o mostrarlo o hacerlo o que te dé plata o que... Y siento que todavía no lo tengo muy elaborado, pero estoy descubriendo el valor vital para la vida humana de sostener una práctica, pase lo que pase durante años. No sé. Mm. Jime, y para ir ya cerrando, ¿querés compartirnos alguna de tus prácticas por ahí relativas al tarot? O sea, ¿cómo te vinculas más allá de las clases digamos, y las sesiones? El tarot con vos, ¿cómo es? Que, no sé, trabajás bueno, contaste también en Sana que, por ejemplo, un tiempo tuviste al arcano sin nombre o a la muerte, no sé qué más usás, en tu altar. Pero, por ejemplo, ¿qué otras prácticas haces más allá de tener, por ejemplo, un arcano ahí Sí, presente? lo que pasa es que como yo trabajo con el tarot tanto, estoy en permanente diálogo con el tarot. Es como muy parte de mi vida. Entonces, cualquier ritual está atravesado por una carta de tarot o pienso la vida en términos de una carta de tarot o si estoy en un momento que necesito un consejo, está muy a mano para mí. Es linda la pregunta porque me hace pensar que es una práctica el tarot para mí, aunque no me doy ni cuenta porque está permanentemente en mi vida. Ujú. Em, no sé, por ejemplo, hace 2 años que hago las páginas matutinas del Camino del Artista de Julia Cameron, que es una repráctica, que hacer eso me parece no sé, siempre sentí que yo era una persona que no podía tener mucha constancia con cosas y ahora estoy descubriendo que en realidad es mentira eso. Viste que uno a veces piensa de uno algo y después decís, ah, nada que ver, yo estaba convencida que era así, no era así. Entonces yo decía, no, porque yo no tengo constancia con nada. Y no, me doy cuenta que no es así, que con terapia tengo constancia, las páginas matutinas, el tarot es una constante en mi vida, absolutamente. Bueno, la meditación, ahora estoy meditando también todas las mañanas, como que hay algunas prácticas donde el tarot entra en todo. A veces estoy en mis páginas matutinas y me viene algo como, claro, como este arcano y empiezo a escribir sobre el tarot. Es como que ya siento que está muy enhebrado en mi vida cotidiana. No sé si responde a la pregunta en realidad. Sí, está buenísimo.
¿Y ahora hay algún arcano que esté ahí acompañándote en este tiempo de transición? ¿O Mira, alguno que estés como invocando por ahí? No. no lo estoy invocando, pero estoy meditando mucho sobre la torre, por supuesto, del Mm, arcano que se llama la Casa Dios. Hace mucho que vengo dando vueltas sobre eso, escribí un posteo sobre eso, me aparece mucho esa carta, de qué se trata, mm, ese lugar. Y es muy gracioso porque empecé a leer un libro sobre las beguinas. Que las beguinas son un grupo de mujeres de la Edad Media que vivían en comunidad. No voy a abrir esa puerta porque es para un podcast entero, pero empecé a leer un libro sobre eso y hablaba de la Francia en la Edad Media y los primeros hospitales se llamaban em, Hospicio de Dios o Casa de Dios. Y en realidad Mm, en el tarot de Marsella, la carta no se llama la torre, se llama la Maison Dieu, la casa Dios. Y me wow, o sea, hizo el como, vínculo, y mirá. me hizo pensar en que el hospital es el lugar donde uno se va a curar también, y que hay un momento donde hay que salir, ¿viste? Que no te puedes quedar todo el tiempo ahí. Bueno, y abrió un significado, y yo imagínense la cantidad de años que estoy trabajando con el tarot, y todo el tiempo se abren nuevos significados, todo el tiempo en las clases, en libros que leo y subrayo y digo, esto es el colgado, se van abriendo, el tarot es como un pozo infinito de sentido que me apasiona. Eso pasa. Cuando a uno le gusta algo, no tiene que justificar tanto por qué lo hace, ¿no? Como yo le deseo a todo el mundo que encuentren cosas que les gusten, que no haya dudas. ¿Viste? Que decís, esto no hay dudas, esto me interesa, esto me gusta. Y sostener algo durante. Yo que siento me he definido a lo largo de mi vida como una persona que se aburre de las cosas y que tiene que cambiar y que no sostiene y que no se compromete. Con el tarot también estoy recomprometida hace años. Y cuando pienso en eso, digo, claro, es que lo mismo que la terapia. Pues son cosas que me gustan. No, no hay más. No hay más que eso. Me gusta. Y bueno, ojalá me empiece a gustar la plata, otras cosas, a ver si se sostiene. Ay, qué bueno. La torre, yo la tuve el año pasado como carta del año y siento que la sufrí, podríamos decir, o la viví muy en carne propia. Y hay algo que me quedó mucho de la torre, es los temblores, ¿no? Como Mm, yo lo sentí en el cuerpo, pero pienso en un terremoto y pienso, el otro día leía de lo que hacen los animales para mm, superar el estrés, es temblar, ¿no? Eh, y que de alguna manera también sería como sacarnos la rigidez, ¿no? Que la torre también es como un mamotreto ahí. Yo creo que, no sé, los momentos torre son momentos de dejarse temblar y atravesar por ¿no? Como por el movimiento y ver a a dónde nos lleva, ¿no? voy a decir algo con respecto a eso porque me encanta la temática y me gusta la torre y lo siento muy también yo en carne propia. Em, una vez, creo que ya lo conté esto, pero no me acuerdo cuándo alguien me habían roto el corazón hace unos años, un chico que me gustaba y no me dejó y yo me acuerdo que saqué al perro a Tito a la noche y lloraba y se me venía esta imagen de que yo era como una muñeca, ¿vieron esas muñecas de porcelana? Y yo estaba enojada con la vida y digo, ¿cuánto más me va a tirar la vida? Siento que ya no puedo aguantar otro golpe, que yo pensaba, ¿no? Cada rotura de corazón que tengo me va rompiendo y ya no puedo aguantar otro golpe y me vino esta idea que no es mía, no sé, vino, que, que fue como que soy tan dura, que tengo el corazón tan duro que la vida, la única forma a veces que encuentra es rompiéndote, que a veces armamos unas corazas tan fuertes para sobrevivir, tan duras, que a veces la vida en su infinita y salvaje amor
te da con un palo y te tira, pero lo que está haciendo no es querer romperte, es querer abrirte, que creo que esa es una metáfora hermosa para la torre, porque ese lugar aterrador con el tiempo, porque en el momento es aterrador, no estoy muy a favor de la romantización de algunas cartas del tarot. Es un momento muy intenso la torre, es muy difícil que uno esté en un momento torre y la esté pasando bomba. Y que la Porque esté por algo está disfrutando. esa estructura, por algo uno armó una estructura fuertísima, dura. La torre es un lugar de protección, es el lugar más seguro y también es una prisión, ¿no? Y entonces me parece eh, que muchas veces esos momentos tan duros donde uno siente que la vida te rompe, también es la vida tratando de ablandarte para que Total. también entre lo nuevo, entre el amor, entre lo que sea para cada uno, ¿no? Así que bienvenidos a esos momentos, aunque yo ya estoy bueno, ya. Suficiente. Llegó Ya la hora de que, sí, sí. Ya va a estoy llegar, esperando el ya va a sol. llegar. Ya estoy esperando otra. Bueno, Jime, un placer. Gracias por contarnos ahí un pedacito de tu historia. Estoy segura que resonarán algunos con algunas partes de ese relato. Eh, Sí, sí, siempre es como, no sé, interpelante, ¿no? Escuchar otras historias que ya, o sea, te fuimos siguiendo obviamente en Concha y conocíamos tu recorrido, pero bueno, siempre dialogar y conocernos es distinto y se llegan a otros lugares que obviamente, como vos decís, esto que decías antes del campo, bueno, por algo nos estamos también encontrando y gracias por tu apertura, tu disponibilidad. Un placer. Gracias a ustedes, chicas, un placer. gracias, Jime.